Quiero entrar de lleno a este capítulo, el último capítulo, el capítulo 6 de esta 7ª temporada, porque como les digo, el Señor puso en mi corazón algo muy especial y se los voy a decir de antemano para que nos estemos preparando y estemos preparando nuestro espíritu. Conforme vayamos avanzando en este capítulo, nos vamos a dar cuenta que hay mucho más a nuestra disposición, que Dios quiere que en esta noche nosotros como sus hijos nos apropiemos de lo que es nuestro por herencia. Y esta noche el Señor puso en mi corazón que diera un gran paso de fe. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por liberación, es decir, vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a desenmascarar al enemigo en nuestras vidas, en nuestras familias, y nos van a apoyar los chicos de la alabanza al final, porque cuando se hace guerra espiritual en conjunto con adoración, cosas tremendas suceden, porque el enemigo tiene que huir. Él no soporta la adoración. Y para allá vamos con este mensaje. Así que yo les pido que dispongan su espíritu a lo que el Señor quiere hacer. Hemos estado orando, yo he estado intercediendo todo el día, llevo varios días, y también les pedí a algunas de mis discípulas que me apoyaran en esta noche, porque sé que el Señor va a hacer cosas grandes y necesito apoyo, necesitamos un grupo grande. ¿Cuántas creen que Dios hará algo grande? Amén. Pues conforme a su fe les ha hecho. Bien, la entrega de la Gran Comisión parece haber ocurrido el día de la aparición de Jesús frente a los 500 testigos. Si ustedes recuerdan, es lo que vimos la última vez en aquel monte de Galilea. Pero vamos a considerar en esta noche unas de las instrucciones finales que dio el Señor Jesús. Recuerden que una y otra vez el Señor estuvo diciéndoles a sus discípulos que tenía que morir, pero que resucitaría al tercer día y que se encontraría con ellos en Galilea, que regresaran a Galilea porque ahí se encontraría con ellos. Y en varias ocasiones les hizo esa observación porque ese día iba a suceder algo tremendo. El Señor iba a entregar las últimas instrucciones, las instrucciones finales de Jesús para sus discípulos. ¿Y cuántos saben que nosotros también somos discípulos del Señor? Entonces esas instrucciones son para nosotros también. Aparentemente la primera instrucción la dio antes de ese día, el mismo día de su resurrección. Si recuerdan, cuando apareció frente a sus discípulos por primera vez, cuando se encontraban escondidos por temor a los judíos, aquel día donde no se encontraba Tomás, el incrédulo, y se apareció el Señor estando ellos a puerta cerrada. Dice Lucas 24, 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Ahí vemos claramente que el Señor dijo que era necesario que ellos predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesús les dijo a sus discípulos, así como a los demás presentes, que predicaran el arrepentimiento en su nombre y que los pecados de aquellos que se arrepintieran serían perdonados. Y aquí el primer punto es que tenemos que tener un corazón tan sensible a la voz de Dios para que podamos comprender cuál es nuestra condición de pecado. La iglesia de hoy en día le quiere llamar error, ¿verdad? Equivocación, a lo que el Señor le llama pecado. Y nosotros tenemos que hablarle al pecado como Dios le llama, pecado. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento es cuando suceden cosas grandes. Creo que ustedes han visto ya en las redes lo que está sucediendo alrededor del mundo. Muchos avivamientos, muchos despertares espirituales alrededor del mundo, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Brasil, en otros lados están sucediendo cosas tremendas. Y yo decía, Señor, yo quiero algo así aquí para Mexicali. Y no solamente para nuestra congregación, yo quiero que suceda algo así en todas las congregaciones en nuestra ciudad.
que se levante un despertar espiritual en cada iglesia, en cada familia que proclama el nombre del Señor Jesucristo, y que sea evidente a todo el mundo. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hay que hacer? Y el Señor me llevó estas instrucciones. Primeramente hay que predicar el arrepentimiento, porque eso fue lo que sucedió en la Universidad de Axbury. Se enseñó en un pasaje basado en Romanos 12, donde se habló del arrepentimiento. 100 jóvenes fueron tocados por el Espíritu Santo, pasaron al frente a arrepentirse genuinamente de sus pecados, y ahí es donde vino el mover del Espíritu Santo tremendo, que duró días. Juan 20, 19 al 23, recuerden que estuvimos viendo lo que decían los diferentes pasajes. Dice, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, fíjense qué hermoso, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que remitáis los pecados, les han sido remitidos, y a quienes se los retengáis, les han sido retenidos. Aquí Jesús nos indica que si una persona confiesa su pecado, porque estamos hablando que les estaba diciendo que predicaran el arrepentimiento de pecado. Si la persona confiesa su pecado y acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, entonces le podemos decir que sus pecados le son perdonados. Pero si se niega a confesar su condición de pecador y rechaza a Cristo o no acepta al Señor como el Señor de su vida, entonces le podemos decir que enfrentará el juicio divino, pues sus pecados no le serán perdonados. Y esto es bien claro y es bien importante en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Muchas iglesias quieren ser muy inclusivas y no quieren predicar algo que pueda ofender a la mayoría. Y aunque el Señor ama al pecador, no acepta el pecado. Y el pecado no entrará al reino de los cielos. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Le ofenda a quien le ofenda. Porque no podemos decirle a alguien que va a ser salvo si está viviendo en pecado. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, fíjense, Pedro predicó diciendo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, dice, es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Así que los que recibieron su palabra, y esto es hermoso, fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Fíjense, cuando uno reconoce su condición delante de Dios, su condición de pecado, y le pedimos perdón a Dios de todo corazón, cuando hay hambre y sed de Dios en nosotros, es cuando el Señor quiere manifestarse y es cuando el Señor trae una gran cosecha. Y eso es lo que estamos anhelando, que el Señor traiga una gran cosecha, que este lugar y Amistad Oriente sean insuficientes para recibir a las almas que Dios desee traer y añadir a nuestra familia espiritual. El arrepentimiento y el cambio de vida es lo único que trae un derramamiento del Espíritu Santo, tal como sucedió con la iglesia primitiva el día de Pentecostés. Y eso es lo que nosotros anhelamos y eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Segunda instrucción del Señor, que los discípulos debían hacer discípulos y bautizarlos. Dice Mateo 28, 16 al 19, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Ya vimos que no eran de los 11, porque esos ya no dudaban. Ya habían visto al Señor, ya habían tocado, ya lo habían tocado y habían comido con Él. Estos eran otros que estaban añadidos, probablemente,
el resto de los 500. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo cristiano, fíjense, fue algo diferente del bautismo de Juan. Fue algo que vino a reemplazar el bautismo de Juan. El bautismo que Jesús ordenó en sus últimas instrucciones fue claramente diferente al de Juan. Juan bautizaba, era un bautismo de arrepentimiento. Y sí, el bautismo en el nombre de Jesús retiene lo que es el arrepentimiento, porque cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos, como acabamos de leer, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pero fíjense, ser bautizado en Cristo significa ser bautizado en su misma vida. Ese es el bautismo que nosotros recibimos aquí en la congregación, el que ofrecemos 1 o 2 veces al año. Cuando uno es bautizado en agua, significa que está declarando a todos que está renunciando al mundo. Y al sumergirse en el agua es un simbolismo de muerte. Y al salir del agua es un simbolismo de resucitar a esa nueva vida que Cristo nos ofrece. Esa vida en santidad, esa vida en la búsqueda de Dios, esa vida que hace tesoros en el cielo y no desperdicia el tiempo haciendo tesoros en la tierra donde el hollín y la polilla corrompen. Tercer punto que enseñó Jesús en sus últimas instrucciones, que enseñaran a todos los hombres a guardar todas las instrucciones de Jesús. Entonces el primero era predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. El segundo, hacer discípulos y bautizarlos. El tercero, guardar todas las instrucciones de Jesús. Mateo 28, 19 al 20 dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Aunque no me vean, estoy ahí. Aunque no me sientan, estoy ahí. Aunque parezca que no estoy ahí, ahí estoy. La herramienta más usada por Satanás para hacer que los hombres pierdan la verdad es la tradición. Desgraciadamente es la tradición que se desarrolló en los siglos posteriores. Que había un evangelio, decía esta tradición, que había un evangelio para los apóstoles de la iglesia primitiva y otro para sus sucesores, o sea, nosotros. Como que nosotros ya no podemos ver y hacer lo que hacían los discípulos de Jesús después de la resurrección del Señor. Lamentablemente, al poco tiempo de la muerte de los apóstoles, se comenzó a enseñar la idea de que el ministerio de lo sobrenatural, el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación de los dones del Espíritu y la liberación de espíritus demoníacos habían sido únicamente para el tiempo de los apóstoles. Y yo no sé si tú piensas que eso ya no es para nuestro tiempo. Pero yo estoy clamando a Dios para que el Señor nos demuestre que eso sigue vigente para nosotros el día de hoy. Que nosotros podemos tomar la autoridad que Él nos ha dado y podemos presenciar cosas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? Jesús trató de anticipar y de prever o prevenir este error al incluir en su gran comisión estas palabras, que dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, en ningún momento se retiraron la presencia o los dones de Cristo.
Él dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él prometió que iba a estar con sus discípulos. Él prometió que iba a continuar con nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso nosotros tenemos que tomar la autoridad que Él nos ha dado. Cuarta instrucción. Dijo, predicar el evangelio a toda criatura. O sea, evangelizar. Marcos 16, 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree, nota, no agrega, y no es bautizado, será condenado. ¿Sí? No es necesario bautizarse para ser salvo. Sin embargo, al bautizarnos, estamos dando testimonio al mundo de que nosotros hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir y hemos resucitado a una nueva vida. La gran comisión dispuso la predicación del evangelio a todos los hombres de todas las naciones y no hay restricciones ni exclusiones. La iglesia tiene ante sí una tremenda tarea y una tremenda responsabilidad. Todo creyente cristiano tiene la deuda de tender la mano a los no creyentes que si nosotros no les hablamos de Cristo, enfrentarán el juicio eterno y la condenación. Esta es una responsabilidad que nos toca a nosotros como creyentes, como hijas de Dios. Y yo te pregunto, ¿podemos decir cada uno de nosotros que hemos hecho nuestra parte de la gran comisión dada por Jesús? Qué fuerte, porque si cada una de nosotras, y me incluyo, estuviéramos haciendo un trabajo para cumplir la gran comisión, este lugar sería insuficiente. Venimos y le hablamos a nuestras amigas, ay, va a ser una mujer de éxito. Sí, como siempre, amiga, ahí nos vemos. Pero, ¿y la vecina que te echa la basura? ¿Y la compañera de trabajo que ya te tiene hasta aquí? ¿Y esa cuñada o esa suegra que no aguantas, pero no conoce del Señor? Saben, yo creo que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas de la gente que estuvo en nuestra esfera de influencia, a ver si nosotros hicimos la gran comisión con ellos. Vamos a tener que dar cuenta de ellos. Y el que más sabe, más se le demandará, y como yo ya les dije, ya saben. Quinta instrucción del Señor, y esto es tremendo. Las señales seguirán a la predicación del evangelio. Si nosotros cumplimos con la gran comisión, si nosotros le hablamos a otros de Cristo, si vivimos una vida en santidad, apasionadas por Dios, poniendo nuestros ojos en lo eterno y no en lo temporal, entonces Marcos 16, 17 y 18 dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero hay una diferencia entre nada más creer y vivir el evangelio. Porque saben, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Y dice así, en mi nombre, primeramente, echarán fuera demonios. También hablarán nuevas lenguas. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estaba leyendo eso y dije, el cierre va a estar fuerte. El cierre de esta serie va a estar fuerte porque no nos podemos quedar nada más así. Ay, qué linda serie. Bendiciones, nos vemos en la próxima. No, aquí hay algo que hacer. Jesús hizo esta declaración en el contexto de cristianos alcanzando al mundo con el evangelio y 5 señales poderosas que seguirían a todo creyente que se alinea a la voluntad de Dios. Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué no suceden esas cosas? ¿Por qué oro por los enfermos y no sanan?
¿Por qué me sucede todo lo que me sucede? ¿Por qué hay opresión demoníaca en mi familia, en mis hijos? ¿Por qué? Pero debemos alinearnos a la voluntad de Dios, cumplir con la gran comisión, hablarle a otros de Cristo, vivir en santidad y buscar apasionadamente el rostro de Dios todos los días, obedeciendo. Vamos a desmenuzar este pasaje de las señales. Primeramente dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Fíjense, el ministerio del Señor estuvo lleno de incidentes en los cuales echó fuera espíritus inmundos, trayendo libertad a los oprimidos. ¿No es así? Lo acabamos de estudiar en esta serie. Pero el ser humano le abre puertas al enemigo, y esto es algo que mientras estaba yo ahí, entre más le escarbaba, más le encontraba, ¿no? Como que jalas un hilito, dices, ¡ay, este hilito!, ¿no? Así que traes un hilito en el vestido y le jalas y sale más y más y más. Y dices, ¡ay, mejor le corto porque me voy a quedar sin nada! Así me sucedió cuando estaba preparando esto. ¿Cómo podemos abrirle puertas al enemigo? Fíjense nada más. Por favor, pongan atención, porque si tú estás viviendo una situación de opresión demoníaca, muy probablemente abriste puertas al enemigo en alguna de estas áreas. Y yo quiero que lo tomes en cuenta, y si el Señor te habla, apúntalo, porque al final vamos a renunciar a toda práctica que se opone a la voluntad de Dios y que está limitando las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Y para cada uno es diferente. Fíjense, ¿cómo le puedes abrir las puertas al enemigo? Consultar a divinos y brujos, curanderos, consultar horóscopos, la carta astral y vivir bajo superstición, consultar la ouija, la lectura del tarot o de las manos, rituales, magia blanca, buscando esa vida exitosa y próspera, magia negra, maleficios, consultar médiums o invocar a los muertos, porque no estamos viendo a nuestro ser amado. Este es un demonio que se puede disfrazar como un ser amado, y en realidad lo que está haciendo es jugar con nosotros, pero no queda ahí. No son indefensos estos demonios. Exponerte a películas de terror o películas inmorales, como 50 sombras de Grey. Santería y culto a la muerte. Neopaganismo, que es la invocación a espíritus del bosque, que ahorita está muy de moda, por si no sabían. Nueva era o New Age, con esos seres de luz, rituales mágicos y supersticiosos. O vivir una vida inmoral o en abierta rebeldía en contra de los estatutos de Dios. Y todo eso y muchas otras cosas abren puertas al enemigo para la oposición demoníaca, aún en creyentes. Si el Señor te habló y te dijo, ¿sabes qué? Aquí abriste una puerta, apúntalo, porque hay que cerrar toda puerta que hayamos abierto. Fíjense, por falta de conocimiento muchos abren puertas a la opresión demoníaca y se encuentran en gran necesidad de una liberación. Por eso, al finalizar esta reunión, vamos a dar ese paso de fe. Y yo quiero orar por liberación, renunciando a toda práctica que abrieron puertas al enemigo en nuestras vidas, que es abominación para Dios. Y vamos a hacer guerra espiritual. ¿Cuántas están en esto? Amén. Porque puede ser por nosotros o puede ser por algún ser amado, por nuestros hijos, por nuestras familias, por las personas con las que trabajamos. Recuerden que vamos a dar cuentas de las personas que están en nuestra esfera de influencia. Jesús echó fuera muchos demonios en múltiples ocasiones debido a la gran necesidad que el ser humano siempre ha tenido de ser libre. No solamente en los tiempos del Señor, pero fíjense, desde los tiempos del Señor ya sucedía. Rápidamente se las recuerdo. En la sinagoga en Capernaum echó fuera al espíritu inmundo de un hombre que interrumpió la reunión. Marcos 12. Esa misma tarde le trajeron muchos endemoniados y con su palabra echó fuera los espíritus inmundos. Mateo 8. Echó fuera una legión de entre 4,000 o 6,000, se dice que tiene la legión de demonios del hombre lunático de Gádara. ¿Recuerdan? El endemoniado gadareno. Marcos 5. Expulsó el espíritu epiléptico de un muchacho que cayó echando espuma por la boca. Lucas 9. Liberó a María Magdalena.
quien tenía 7 demonios. Lucas 8. Y a través de la gran comisión Jesús entregó esta misma autoridad, o sea, el mismo poder espiritual a sus discípulos, pero también a cada uno de nosotros. Tenemos la autoridad, pero también tenemos la responsabilidad de ponerla en acción. Porque hay a nuestro alrededor, o tal vez en nuestra propia casa, muchos oprimidos por el demonio. Y a veces decimos, ay, yo no me quiero meter en eso, qué miedo. Y el demonio dice, ay, mira, está muerta de miedo, ni sabe toda la autoridad que tiene, pero mientras la tengamos intimidada, déjala, así no nos hace daño. Y hoy el Señor me ha mandado para animarte y decirte, no temas, porque el Señor está contigo. El Señor te va a sustentar, el Señor te va a respaldar y tú traerás libertad a tu casa. Tú traerás libertad a todo lugar donde pise la planta de tus pies. Amén. Y nada te podrá dañar. Nada te podrá dañar. Fíjense, el cumplimiento de su promesa a sus discípulos se demostró en Hechos 16-18 cuando Pablo echó fuera al espíritu de adivinación de la joven que era adivina. Pasamos al segundo punto del pasaje. Hablarán nuevas lenguas. Y esto pues lo voy a tocar más a profundidad en otra ocasión, porque si no, no nos va a dar tiempo de todo lo que el Espíritu Santo mostró que quiere hacer esta noche. Pero bueno, orar en lenguas es hablar con Dios. 1 Corintios 14:2 lo dice. Es un lenguaje que Dios nos dio para tener intimidad con Él. Hay cosas que en nuestro vocabulario no se pueden expresar a Dios. Y cuando no sabes cómo expresarte a Dios, entonces el Señor nos da ese regalo de poder hablar en lenguas y poder tener esa intimidad con Dios, ese lenguaje que solamente tú y Dios pueden profundizar en lo que se está diciendo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, dice 1 Corintios 14:4. Pues oramos de acuerdo con su voluntad. El Espíritu Santo pone en nosotros lo que debemos de orar, como nos conviene, de la manera que nosotros seremos edificados y bendecidos. Al entregar nuestra vida a Dios, nacemos del Espíritu, pero entonces nosotros tenemos que edificar nuestro espíritu para que éste crezca, madure y se desarrolle y nos quedemos como bebés espirituales. 1 Corintios 14:14 dice, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. O sea, debemos de orar en lenguas porque se edifica nuestro espíritu, porque tenemos esa comunicación íntima con Dios, porque podemos orar cosas que nos convienen, que nos edifican, que nos benefician, que tal vez no oraríamos con nuestro entendimiento. Pero por eso también cuando oramos en lenguas tenemos que pedirle a Dios que nos revele lo que estamos orando, para que todo nuestro ser se edifique. Lo dice 1 Corintios 14:13. Por esta razón, dice, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretación, de interpretar lo que diga. Y esto es algo que definitivamente el Señor puso que toquemos en otra ocasión, porque tiene mucha profundidad. Es parte de los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y Dios desea que todos hablemos en lenguas al ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces tendremos otra enseñanza sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Oren por mí, porque el Señor ha puesto muchas cargas en mi corazón. Tercer parte de este pasaje. Tomarán serpientes en las manos y no les dañará. Y yo pregunto, ¿quiere decir que los cristianos literalmente debemos ir y agarrar serpientes venenosas para probar que tenemos fe? Y se los pregunto porque hay quienes lo han hecho, ¿eh? No sé si ustedes han sabido, pero hay cada loco. Y se mueren. Y todavía le echan la culpa a Dios, ¿no? Por supuesto que no. Cuando el apóstol Pablo estaba recogiendo ramas para echarlas al fuego, dice el pasaje que una víbora salió de entre las ramas y lo mordió. Y él solo se sacudió la víbora en el fuego.
Y los que estaban a su alrededor dijeron, uy, este sí que hizo algo malo, porque se va a morir. Era una serpiente muy venenosa. Pero dice la palabra que no sufrió ningún mal. Hechos 28, del 3 al 5, para que lean el pasaje. Pero fue accidental, no fue algo que él estaba buscando. Y hay otro significado simbólico de esta declaración del Señor en la Gran Comisión. Y esto se evidencia en la promesa dada a los 70. No sé si recuerdan ustedes Lucas 10, del 17 al 20, cuando ellos llegaron con el Señor, los mandó a misión, ¿verdad? A trabajo misionero, y regresaron todos felices porque los demonios les obedecían, ¿no? Y sanaban los enfermos y todo. Y dice, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué maravilla! Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos, de que tienen vida eterna. Esto es parte, porque son mis hijos. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo soy el Creador del universo. Yo tengo todo el poder y les estoy dando poder sobre el reino de las tinieblas, porque yo ya vencí al enemigo. Pero no se gloríen de que los demonios se les sujetan. Gloríense de que tienen vida eterna, de que son mis hijos. Seguimos con el pasaje. Las señales debían seguir a la predicación del evangelio. Dijo, y si llegan a beber cosa venenosa o cosa mortífera, no les dañará. Fíjense, y el y si nos dice algo, indica claramente su significado. O sea que la gente no debe de salir y beber venenos mortales y recoger serpientes para demostrar que tiene fe. Ahora bien, si por error o por accidente lo hicieron, entonces pueden reclamar inmunidad divina. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que nosotros no tenemos que vivir con temor. Miren, y ahorita se me viene a la memoria la gente que vive atormentada por la mentada vacuna. Perdónenme si ustedes son alguien así, pero bueno, ni modo, ni me digan. Ni me digan, porque ahorita voy y oro por ustedes. Miren, la verdad, tantas cosas se escucharon, pero lo peor del caso es que se siguen escuchando ahorita. Hay gente que me sigue mandando mensajes, yo ya de plano ni las pelo. Ay, que la vacuna, que el gobierno viene en contra de nosotros y que, ay, ya por favor, ya por favor. Yo me tuve que ir a vacunar porque quería ir a Caléxico. No, me tuve que ir a vacunar porque eso es lo que nos pidieron que hiciéramos, era lo correcto. Y ¿saben qué? Pues en lo humano, pues si dices, ay, no vaya a ser que algo me pase. Pero ¿saben? Como cuando uno come, ¿saben que ir a un restaurante de lo que sea es un acto de fe? A ver, ¿tú cómo sabes si te están dando veneno? ¿Es un acto de fe? Bueno, pues ponernos la vacuna también fue un acto de fe. Y yo cuando iba a ir a vacunar me dije, Señor, en tu nombre me pongo la vacuna y en tu nombre declaro que a mí no me va a causar ningún daño, ni al corazón, ni al cerebro, ni a mi ADN, que no se me va a estar pegando el tenedor aquí. Ay, es que cada cosa. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Que aunque bebiéramos cosa mortífera, aunque nos inyecten cosa mortífera, no nos hará daño. Porque nosotros no nos regimos por las leyes de este mundo. Porque nosotros somos ciudadanos celestiales. Amén. Y tenemos que caminar en esa confianza. No pasa nada, no pasa nada. Y si pasa, gloria a Dios, vamos a ver al Señor cara a cara. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ver al Señor cara a cara? No, hombre, pues mejor. De verdad que la vida es tan sencilla y la hacemos complicada. La promesa
La promesa de la protección divina contra el daño de los que creen es totalmente consistente con las palabras del Salmo 91. El Salmo 91. Yo les recomiendo que se lo memoricen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no tenemos nada que temer, porque nosotros corremos bajo la sombra de sus alas y Él nos protege como la gallina protege a sus polluelos. Y último, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, ¿leí bien o dice, sobre los enfermos algunas veces pondrán sus manos y sanarán? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por supuesto que Dios es soberano y si el plan que Él tiene es mucho más grande, recordemos que para Él el bienestar en esta vida no es primordial si se opone al plan divino de Dios para cada uno de nosotros. Porque si la muerte de uno de sus hijos va a traer más gloria a Dios y va a acercar a otros a los pies de Cristo y va a traer gran salvación alrededor, entonces esa vida fue bien sembrada y no se perdió de nada. En ese entendimiento tenemos que vivir cada día. No hay duda del significado de esta declaración de Jesucristo. El ministerio de sanidad llegó para ser integral de la obra de la iglesia primitiva y para nosotros también. Es un ministerio completo. Alabar, adorar a Dios, ir y predicar el evangelio, traer libertad a los cautivos, pero también poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos. En la puerta hermosa, como dice el pasaje de Hechos 3, del 1 al 8, Pedro y Juan tomaron las manos del hombre que era cojo de nacimiento y lo levantaron y pudo caminar y pudo saltar. Un hombre que ya tenía más de 40 años sin poderse levantar y se levantó. Los milagros fluyeron en abundancia, pero la gran demanda no podía ser satisfecha. Dice la palabra que traían a los enfermos de las ciudades de los alrededores y era imposible que todos fueran ministrados. Era imposible, de manera individualmente no podían ministrarlos. Pero la fe era tan alta que las personas eran sanadas aún cuando la sombra de Pedro pasaba sobre ellos. Porque por eso dice la palabra, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Qué hizo la mujer con el flujo de sangre? Que ya tenía 12 años atormentada con eso. Ella fue y se abrió camino entre la multitud para tocar el manto, porque dijo, si tan solo toco el manto del Señor, yo seré sana. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo nada. Ella nada más tocó el manto y el Señor Jesús sintió que poder salió de él. Porque eso es lo que hace la fe. Por eso dice Dios que sin fe es imposible agradarle. Hechos 5, 14 al 16 nos dice esto, dice, los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y algunos eran sanos. Todos eran sanos, todos eran libres. Estaba leyendo esto y yo dije, no, Señor, o sea, no. Para mí, el sí, tu sí es sí y tu no es no. Y yo no me voy a conformar con la condición con la que estamos como congregación. Señor, clamo a ti porque quiero un mover sobrenatural para nuestra congregación. Yo quiero ver esa libertad a los cautivos. Quiero ver gente sana. Quiero ver las familias que proclaman el nombre de Cristo sanas. Y yo dije, Señor, no me avergüences. Porque yo lo hago en tu nombre, porque ese es tu corazón.
Los milagros no terminaban a lo largo de los días de los apóstoles. Era tanta la unción de Dios sobre Pedro que hacia el final de su ministerio, cuando no podía visitar a todos los que estaban enfermos, dice que tomaban ropa que había tocado su cuerpo y la enviaban a los afligidos por enfermedades y espíritus malignos y eran sanados. Claro que esto, muchos falsos maestros, abusadores, diabólicos, lo toman y andan vendiendo el don de Dios. Piden que la gente les mande dinero para mandarles un trapo y decir que, bueno, agarrándose de este pasaje. Eso es diabólico. Pero la verdad es que nosotros tenemos que creer para que Dios haga lo que quiera hacer y que se manifieste de la manera que Él quiera manifestarse. Hechos 19, 11 al 12. Dice, Dios hacía milagros, fíjense, ¿quién los hacía? Dios. Extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Porque había fe en el pueblo. Y aparte, Pablo era un hombre que estaba completamente consagrado a Dios. Y este es el mismo ministerio que debe continuar en la iglesia hoy. Jesús claramente indicó esto a través de Santiago, quien oraba por los enfermos como un ministerio regular del liderazgo de la iglesia. Fíjense, Santiago 5, 14 al 15. Dijo, ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. ¿Cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino. Porque hubo una entrega total, porque la fe fue edificada y fue fortalecida. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Y quiero terminar con la serie, porque no podemos dejar las cosas a la mitad con la ascensión de Jesús. Fíjense lo que dice Hechos 1, del 2 al 5. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, o sea, todas estas instrucciones, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 8 al 11. Pero recibiréis poder, dijo el Señor, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto vuelve a hablar de la gran comisión. Cuando nosotros le creemos al Señor por un derramamiento de su Espíritu y cuando Él nos concede eso, esto nos va a dar una gran tarea, una gran responsabilidad de ir y evangelizar a nuestro alrededor. No solamente decir, ay, qué padre, ya soy llena del Espíritu, sí, y como para qué te va a llevar el Señor si no vas a hacer nada más que encerrarte en tu casa. Después de oír esto, de decir esto, y mientras ellos le veían, fíjense, Jesús fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí 2 hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros hacia el cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Ese mismo Jesús que los amó,
Ese mismo Jesús que los instruyó, ese mismo Jesús que les enseñó cómo vivir, el que les delegó autoridad para vivir una vida en abundancia, se ha ido. Pero no se entristezcan, porque Él cumple su palabra y Él regresará un día por ustedes. Él regresará por su hermosa iglesia. Y yo siempre, siempre vivo expectante de la venida del Señor por su iglesia. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. El Señor puede venir esta noche. El Señor puede venir esta noche. Y mi pregunta es, ¿estamos listas? Jesús nunca intentó descifrar por completo los misterios de la existencia en el mundo espiritual. Tampoco satisfizo las curiosidades de aquellos que deseaban especular sobre la relación geográfica de la tierra con el cielo. Hay muchos misterios que el Señor no reveló. El cielo ciertamente es un lugar, es una realidad. Y si Jesús hubiera intentado explicar estos profundos misterios a los apóstoles, sin duda los habría confundido y los habría desviado de la importantísima tarea de predicar el gran mensaje que debían llevar al mundo. Y yo creo que por eso el Señor no nos ha dicho cuándo viene por su iglesia, porque estaríamos buscando egoístamente que nosotros estuviéramos bien. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. En lugar de cumplir con la gran comisión, ir y hablar a todo mundo las buenas nuevas de Jesucristo, hacer discípulos. Esto es amar, alcanzar, consolidar, discipular, multiplicarnos y enviar a otros a las naciones. La respuesta de Jesús dejó en claro que a nosotros no nos toca saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. La venida de Jesús por su iglesia está muy próxima. Y dadas las señales que vemos a nuestro alrededor de los últimos tiempos, profetizadas a lo largo de la palabra de Dios, lo verdaderamente importante para ti y para mí el día de hoy es vivir diariamente con el conocimiento de que Jesús podría regresar en cualquier momento. Y por lo tanto debemos de prepararnos para ese día. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestro mal proceder, comprendiendo nuestra condición, porque a veces decimos, bueno, no soy tan malo, o sea, sirvo al Señor, vengo a la congregación, no me he divorciado y podemos decir muchas cosas. Pero el Señor va mucho más allá, va mucho más profundo, y yo creo que el Señor nos está queriendo llevar a ver, medita en tu proceder. Pasa tiempos en oración conmigo y déjame hablar. Quédate en silencio. Dice la palabra de Dios, estad quietos y reconoced que yo soy Dios y seré exaltado en las naciones. Y tenemos nosotros que pasar esos tiempos de comunión con Dios guardando silencio y diciéndole, Señor, muéstrame, revélame si hay pecado en mi corazón. Revélame si hay algo que esté obstaculizando que yo viva esa vida en abundancia a la cual yo he sido llamado. Revélame si hay algo que yo tengo que ajustar, algo que yo tengo que cambiar antes de tu venida. Y al mismo tiempo que hacemos esto, realizando la misión que Él nos ha encomendado de predicar el Evangelio y alcanzar a cuantas almas nos sea posible arrebatarle al reino de las tinieblas, alzando nuestra vista, como dice Lucas 21, 28, porque nuestra redención está muy cerca. Y saben, es mi oración que a través de esta serie, en tu corazón, se haya encendido una pasión inextinguible por el Señor Jesucristo. Que no lo veas como antes, que puedas valorar el gran sacrificio del Señor en la cruz, el gran precio que se pagó, pero también la gran victoria que tenemos tú y yo, reconociendo que la obra del Señor fue completa y perfecta en la cruz del Calvario y que nosotros nos podemos levantar victoriosos sobre nuestras adversidades y que nosotros tenemos mucho por hacer. Tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Tenemos que orar por aquellos que están siendo oprimidos por el enemigo. Y tenemos que poner nuestras manos sobre los enfermos, creyendo que ellos sanarán. Porque ese es el deseo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Padre se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que se lo pidan?